La autoridad aplicada en tres aspectos. El primero que vamos a analizar es el secular. El segundo será lo familiar y el tercero será la iglesia. Todas las autoridades que vamos a ver en esta ocasión, debemos saber que Dios las ha puesto y nosotros, como conocedores de la palabra, debemos obedecerlas, enseñarlas a los demás y también dar un buen ejemplo. Punto número 1. La autoridad secular. Lo primero que debemos de estar conscientes es que Dios ha establecido las autoridades que tenemos hablando en el aspecto secular. Romanos 13:1 dice: todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es el quien les otorga el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Debemos estar conscientes que Dios estableció las autoridades en el plano secular. Entiéndase por secular en el plano humano, en el mundo, en la sociedad que conformamos. Las autoridades de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de donde vivimos y a las cuales debemos respetar y obedecer, porque Dios así lo mandó. Vamos a analizar qué es la autoridad secular y qué nos dice la palabra que debemos hacer respecto a ella. ¿Qué hay que hacer con nuestras autoridades? Vamos a ver tres cosas. La primera, conocerlas. En el libro de Romanos 13:1 que acabamos de leer, nos dice claramente qué se debe hacer con la autoridad. Primero, conocer las leyes. ¿Cuáles son las leyes que tenemos? ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones? Si no sabemos nuestros derechos, tampoco sabremos nuestras obligaciones. Y como ciudadanos del país o de la nación donde vivimos, debemos conocerlas. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad para poder ejercerlas adecuadamente. Vamos a analizar cuáles son las leyes que rigen a la mayoría de países o naciones. En primer lugar encontramos la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Es un acuerdo de reglas de convivencia. Es una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Cada país tiene su propia constitución política y social que los rige, y como buenos ciudadanos debemos conocerla. ¿Cuántos han leído o saben algún artículo de nuestra Constitución? Debemos conocer por lo menos lo más elemental, ya que de otra manera no podremos saber cómo ser obedientes o bien cómo defendernos ante cualquier abuso de la autoridad. También hay leyes federales, estatales y municipales. Estas corresponden a cada localidad, de donde se encuentran o viven cada una de las personas. Al igual, debemos conocerlas para poder ejercerlas. También encontramos que hay reglamentos o leyes también que son civiles, de trabajo, fiscales, de tránsito, de condóminos, de arrendamiento, de consumidor, de culto público y muchas más que debemos al igual conocer para saber nuestros derechos y obligaciones ante ellas. Las leyes en general son Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las leyes entonces en general son para dos cosas. Primera, para tener nuestros derechos. Al que hace lo bueno,
al que se conduce correctamente, al que respeta y cumple con las leyes. No tendrá problemas con la autoridad. Al igual será recompensado como lo merece. En algunos países incluso se tiene por costumbre premiar al ciudadano del mes o del año que hizo algo bueno y que cumplió con todas las leyes. Segundo, respecto a las leyes, castigar a los que las quebrantan. Como ya leímos Romanos 13:3, aquellos que están en autoridad no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las leyes, cuando se quebrantan, la autoridad tiene la facultad de sancionar, penalizar, condenar y castigar al que las transgrede, al que no las obedece y quebranta. De ahí que como buenos cristianos y ciudadanos tengamos que comportarnos correctamente, obedeciendo las leyes que tenemos y a la autoridad. Segundo punto, conocer a nuestras autoridades. Es necesario conocer las autoridades que tenemos y que Dios nos ha puesto, para así poder obedecerlas. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Ante un sistema democrático, podemos ver que la autoridad principal es el presidente, al cual hay que tratarle con respeto y honorabilidad por la investidura que tiene, independientemente cómo sea, o cuál sea su comportamiento o reputación. Esto no nos da derecho a faltar al respeto, sino todo lo contrario, porque así lo manda la palabra. Gobernadores. Aquí dentro de ello encontramos también que cada estado tiene, además de sus gobernadores, sus presidentes municipales, sus alcaldes y demás. También jueces, los cuales ejercen la justicia y declaran al que es culpable o inocente. Legisladores, donde se legislan precisamente las leyes, donde se hacen modificaciones incluso a la Constitución. Es donde están los diputados y los senadores. Los ministerios públicos. Estos son los que cuando alguien tiene alguna situación, acude a ellos para que ellos sean los que determinen si la persona puede ser retenida o puesta en libertad de acuerdo a su situación y a lo que ellos consideren justo. Policías, de cualquier tipo de policía, ya que hay mucho tipo de policías hoy día, pero a cualquiera de ellos, como cristianos, tenemos que respetar y obedecer, ya que están puestos precisamente para guardar el orden. De ahí pueden seguir los militares, soldados, marinos, Guardia Nacional y demás, que al igual también son autoridades que están puestas sobre nosotros y que hay que obedecer, respetar y acatar para que así podamos ser unos buenos ciudadanos. Segundo, respetarlas. En Romanos 13:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice: todos deben respetar a la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las que están gobernando ahora fueron puestas por Dios. Es muy importante lo que la palabra nos dice respecto a esto, que hay que respetar a la autoridad y obviamente a las leyes que tenemos y darle su lugar como autoridades, no importando si están bien o usan mal la ley o la tuercen, al igual que si son corruptos o buenos o malos, ya que ellos darán cuenta ante la justicia en esta tierra, y si no la hay, darán cuenta delante de la justicia divina, ya que como hemos visto, Dios las ha puesto
y entonces Él las juzgará de acuerdo a lo que hayan hecho, o bien o mal, cuando todos ellos sean llamados a cuentas. Pero nuestro deber ante la palabra de Dios es respetarlos y obedecerlos, al igual que cumplir con las leyes. Nada nos da derecho a no hacer esto, ya que la palabra no lo dice, y nosotros como buenos hijos de Dios tenemos que obedecerla y cumplirla. Tercero, orar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice así: Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. Porque hay que hacer estas tres cosas, que son: la primera, conocer a las autoridades; la segunda, respetarlas; y la tercera, orar por ellas. Bueno, se tienen que hacer por tres cosas también. Primero, porque lo manda la palabra, como ya lo hemos visto y leído en los versículos anteriores. Tenemos que hacerlo porque nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es cumplir con la palabra de Dios y obedecerla. Y si ésta nos manda a obedecer a nuestras autoridades, es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque a través de ello estamos demostrando a Dios que somos unos hijos de Él obedientes, y tendremos así también el beneplácito de Dios, y Dios aprobará nuestra vida, y así seremos agradables a Él. Segundo, hacerlo por conciencia. Romanos 13:5 dice: Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen, y porque es un deber de conciencia. El obedecer a las autoridades y acatar las leyes no solo es por cuestión de obediencia a la palabra, y al igual por obligación, sino también, como lo dice este verso, por conciencia. Esto quiere decir que es porque estamos conscientes de que debe ser así, y porque lo dice la palabra, y para que nuestra conciencia esté tranquila y podamos vivir una vida en paz y armonía con nosotros mismos, con la sociedad que nos rodea y con Dios. Tercero, es para nuestro bien. Romanos 13:4 dice: Dios ha puesto al servicio de Él a las autoridades para tu beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerlas, porque para eso tienen armas, para castigarte. Para eso las ha puesto Dios, para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Este pasaje también nos dice que es un servidor de Dios para nuestro bien. Ha sido puesto por Dios para beneficiarnos. Esto quiere decir que si cumplimos con todo lo anterior que hemos visto, estaremos bien junto con los nuestros y seremos una mejor sociedad, como lo podemos ver reflejado en países como Islandia o Nueva Zelanda, donde el índice de criminalidad es casi nulo. Y en el primero de estos países, la policía ni siquiera porta armas. En una sociedad donde se respeta y obedecen las leyes y a las autoridades, no habrá necesidad de imponer la fuerza o castigos, ya que esta será una sociedad avanzada y buena, y esto traerá prosperidad al país y a la nación, como lo dice Jeremías 29:7. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado, y oren por ella al Señor,
porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Bueno, mis hermanos, pues como hemos visto en esta enseñanza, qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la palabra, podamos llevar al cabo el obedecer y el respetar y acatar a nuestras autoridades y las leyes que tenemos por encima de nosotros. Por eso es importante saber nuestra constitución, nuestros reglamentos, las leyes internas que tenemos. Por un lado, como ya vimos, para poder respetarlas y obedecerlas, y por otro también para que no haya un abuso de autoridad. Cuando nosotros estamos sapientes de las leyes que nos rigen, ninguna de estas cosas va a pasar, sino que vamos a poder ser unos buenos cristianos y también hay que enseñar a nuestros hijos, a los que vienen detrás. Y si a lo mejor tú como una autoridad en la iglesia, también debes enseñarle a los que están bajo tu autoridad a que deben respetar a las autoridades seculares. Por eso es la importancia de compartir y enseñar estas cosas. Bueno, mis amados, pues les envío un cordial saludo y la próxima semana estaremos una vez más por YouTube y la que sigue va a ser online. Así es de que estaremos ya indicándoles para que descarguen la aplicación de Meet y podamos tener nuestra clase ya vía Meet en directo. Sin más que decirle, les envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo y una gran bendición a sus vidas y a sus hogares. Bendiciones.